Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. Naruto se levantó lentamente, sus manos rozando el frío y duro suelo. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, notó el brillo metálico de las barras que lo rodeaban. Una oleada de comprensión lo golpeó. Estaba en una especie de celda. El dolor en un lado de su cabeza persistía e hizo una mueca al tocar el punto sensible. Tratando de reconstruir los eventos que lo llevaron hasta aquí, Naruto forzó su memoria. Lo último que recordó fue a una mujer en apuros, y luego el rápido golpe que lo dejó inconsciente. El silencio en la celda era opresivo, roto solo por el débil eco de pasos lejanos. Naruto se levantó con cautela, sus movimientos restringidos por el espacio limitado. Se acercó a los barrotes, mirando a través de ellos para tener una mejor visión de su encierro. La oscuridad fuera de la celda oscurecía gran parte de lo que había más allá. Naruto forzó sus sentidos, intentando captar alguna pista sobre su paradero. El aire parecía húmedo y la ausencia de luz natural insinuaba un entorno subterráneo. Sus agudos instintos le dijeron que esta no era una prisión estándar. Gritó Naruto, su voz resonó en el espacio confinado: «Oye, ¿hay alguien allí? ¿Dónde estoy?». La única respuesta fue el eco de su propia voz. Naruto apretó los puños, la frustración burbujeaba dentro de él. Necesitaba respuestas y necesitaba encontrar una salida a este misterioso cautiverio. La celda fría y poco acogedora no ofrecía consuelo mientras Naruto descansaba contra las rígidas barras, perdido en sus pensamientos. El dolor sordo en su cabeza persistía, un recordatorio constante de los misteriosos acontecimientos que lo llevaron a esta sombría situación. Sintió una sensación de frustración carcomiéndolo, agravada por la comprensión de que su tan esperado encuentro con Rias ahora era una perspectiva incierta. Mientras estaba sentado allí en la opresiva oscuridad, la mente de Naruto repasó los recuerdos de su tiempo con Rias, las risas, los momentos compartidos y la promesa de futuros encuentros. El marcado contraste entre esos alegres recuerdos y su situación actual profundizó su sentimiento de desesperación. El sueño no le ofrecía consuelo. La mente inquieta de Naruto seguía dando vueltas, plagada de incertidumbre sobre su destino y las preguntas sin respuesta que rodeaban su secuestro. El frío suelo debajo de él le proporcionó poco respiro, y la celda siguió siendo una trampa enigmática, que no ofrecía pistas sobre sus captores ni sus motivos. En la misteriosa quietud de la celda, los pensamientos de Naruto fueron consumidos por el miedo a lo desconocido. ¿Qué le esperaba más allá de esas rejas de metal? ¿Por qué se lo llevaron y quién fue el responsable? La ausencia de respuestas intensificó su decisión de escapar, pero la atmósfera opresiva de la celda parecía sofocar cualquier esperanza de libertad inmediata. Mientras Naruto entraba y salía de un sueño sin dormir, la incertidumbre de su futuro se cernía siniestramente, proyectando una sombra sobre el espíritu alguna vez vibrante del joven que había encontrado consuelo en la amistad de Rias Gremory. La pequeña bandeja de comida poco apetecible frente a Naruto se convirtió en un punto focal cuando se levantó y examinó la desolada celda. Su cabeza, que alguna vez estuvo plagada de un dolor sordo, ahora se sentía clara, lo que le permitió concentrarse en las preocupaciones inmediatas del hambre y las circunstancias peculiares que rodearon su cautiverio. La escasa comida, que consistía en pan de hace unos días y una papilla cuestionable, difícilmente cumplía con los estándares culinarios de Naruto, pero los persistentes gruñidos que emanaban de su estómago le recordaron que el sustento, por poco atractivo que fuera, era una necesidad. Con una mezcla de desgana y necesidad, consumió la desagradable comida, cada bocado era un testimonio de la cruda realidad de su confinamiento. Cuando terminó la escasa comida, la atención de Naruto se centró una vez más en su entorno. La oscuridad permaneció inquebrantable, ocultando cualquier pista sobre la naturaleza de su encarcelamiento.
Forzó la vista, esperando discernir formas o señales de movimiento, pero la opresiva oscuridad no le ofrecía consuelo. Sin inmutarse, Naruto comenzó una inspección metódica de la celda. Examinó las frías barras de metal que lo confinaban, notando su robustez y la ausencia de cualquier debilidad que pudiera aprovecharse para escapar. Las paredes, aunque aparentemente carentes de rasgos distintivos, se convirtieron en objetos de escrutinio mientras buscaba irregularidades o pasadizos ocultos. La falta de visibilidad obstaculizó sus esfuerzos, dejando a Naruto con opciones limitadas. Presionó sus manos contra los barrotes, sintiendo el frío e inquebrantable metal bajo sus dedos. Con un suspiro de resignación, consideró la posibilidad de que escapar de este misterioso encierro pudiera requerir algo más que una simple evaluación de su entorno. A falta de respuestas concretas, los pensamientos de Naruto se dirigieron a Rias y la promesa de sus encuentros. La incertidumbre de su situación alimentó su determinación de encontrar una salida, no solo para su propia libertad, sino también para mantener el compromiso que había hecho con su nuevo amigo. El niño que una vez había enfrentado los desafíos de la supervivencia en el desierto, ahora se enfrentaba a un adversario mucho más enigmático y formidable: el cautiverio en un reino desconocido de oscuridad. En el monótono ciclo del cautiverio, Naruto encontró consuelo en la rutina que estableció. Los días se convirtieron en noches, cada una indistinguible de la anterior, mientras luchaba con la implacable oscuridad y la soledad que imponía. La única constante era la bandeja recurrente, un crudo recordatorio de su continuo encierro. La frustración carcomía la resolución de Naruto, pero reconoció la inutilidad de resistir sus circunstancias actuales. Con una aceptación pragmática, cambió su enfoque de intentar escapar a mantener su bienestar. La pequeña y desierta celda se convirtió en el telón de fondo de su improvisado campo de entrenamiento. La meditación se convirtió en un santuario para Naruto, una práctica que perfeccionó para centrar sus pensamientos y navegar por el laberinto mental del cautiverio. En la quietud de la celda, profundizó en los rincones de su mente, buscando claridad y fortaleza. Cada sesión fue una rebelión silenciosa contra la oscuridad opresiva que lo envolvía. Los ejercicios físicos siguieron su ejemplo, un testimonio del compromiso duradero de Naruto de mantenerse en óptimas condiciones. En el espacio reducido, ejecutó una serie de movimientos: calistenia, estiramientos y respiración controlada. El flujo rítmico de sus ejercicios se convirtió en una forma de resistencia, una forma de afirmar el control sobre su cuerpo cuando todo lo demás parecía estar fuera de su alcance. A medida que los días se convirtieron en semanas, la rutina de Naruto se transformó en un régimen disciplinado. La celda, que alguna vez fue una prisión sofocante, ahora era testigo de su determinación inquebrantable. El silencio penetrante fue interrumpido por la suave cadencia de su respiración y el ritmo medido de sus movimientos. Si bien la bandeja de alimento poco apetecible se mantuvo constante, la resistencia interna de Naruto floreció. Cada día, enfrentaba lo desconocido con renovado vigor, convirtiendo las limitaciones de su cautiverio en una oportunidad para la autodisciplina y la introspección. En el corazón de la oscuridad, forjó un santuario de fortaleza, un testimonio del espíritu indomable que lo definía. En el vacío eterno de su confinamiento, el espíritu de Naruto permaneció inquebrantable. La monotonía de los días dejó de tener significado a medida que profundizaba en su régimen autoimpuesto. Con cada movimiento, cada respiración, esculpió su cuerpo y fortaleció su mente, remodelándose como acero fundido en el crisol de la soledad. La celda húmeda y fría se convirtió en un crisol de transformación, haciendo eco de la suave cadencia de los ejercicios de Naruto. Superó sus límites físicos, sintiendo la tensión y el ardor como testimonio de su capacidad de recuperación. En el capullo de la oscuridad, abrazó la incomodidad y la transmutó en fuerza. La rutina se convirtió en algo más que una serie de ejercicios. Evolucionó hasta convertirse en un ritual de desafío contra el captor invisible y la tristeza claustrofóbica. La meditación era su refugio, un santuario mental donde las barreras de la celda se desvanecían. Con los ojos cerrados, Naruto navegó por el laberinto de sus pensamientos, buscando refugio en los recovecos de su mente.
El silencio que alguna vez amenazó con asfixiarlo ahora sirvió como un lienzo para la introspección, un espacio donde podía encontrar consuelo en medio de la desolación. Los días se fusionaron con las noches, pero la determinación de Naruto se mantuvo inquebrantable. La celda, que podría haber sido una tumba, se convirtió en una fragua, un lugar donde se puso a prueba su temple y se solidificó su determinación. Su respiración, un eco rítmico en el vacío, fue testigo del compromiso inquebrantable que alimentó su viaje a través del abismo. La bandeja de escaso sustento, una constante no deseada, sirvió como un crudo recordatorio de su cautiverio. Sin embargo, Naruto encontró fuerza en el acto de desafío, saboreando las escasas ofrendas con la misma determinación que aplicó a su entrenamiento. La resiliencia que cultivó dentro de esas 4 paredes fue un testimonio de la llama inquebrantable que ardía dentro de él. En las sombras, donde el tiempo no dominaba, Naruto perfeccionó su cuerpo y su mente hasta el filo de una navaja. Los barrotes fríos e inflexibles eran impotentes contra el espíritu que se negaba a ser quebrantado. Sus pensamientos, como un faro, gravitaban hacia la promesa de reunirse con Rias, una luz que atravesaba la opresiva oscuridad. El cautiverio de Naruto se convirtió en un crisol de autodescubrimiento y resistencia. Con cada momento que pasaba, grabó su desafío en la estructura de su ser, prometiendo emerger ileso de las sombras. La celda, que alguna vez fue una prisión de confinamiento, se transformó en un campo de batalla donde su voluntad indomable chocó contra el abismo. Y en esa lucha, Naruto encontró fuerza, resiliencia y la creencia inquebrantable de que, un día, se liberaría y regresaría a la radiante presencia de Rias, una promesa grabada en la esencia misma de su existencia. La opresiva monotonía de la celda de Naruto había dejado su marca en él. Su piel bronceada, una vez vibrante, había palidecido, y su cabello puntiagudo y de color amarillo brillante, se había vuelto descuidado y enmarañado, cayendo en cascada sobre sus hombros en desorden. Habían pasado 6 largos meses en el vacío intemporal de su confinamiento, y cada día era un testimonio de su espíritu perdurable. Durante una de sus sesiones de meditación, un cambio sutil en el aire llamó la atención de Naruto. Un suave clic resonó en la celda, seguido por el inconfundible sonido de una pesada puerta de metal al abrirse. Intrigado, abrió los ojos y encontró una figura oscura parada frente a la celda ahora abierta. Los pasos pesados y masculinos de la figura reverberaron a través de la cámara fría. Naruto fingió indiferencia, su mirada aguda evaluó al misterioso intruso. La figura permaneció en silencio, observándolo con una intensidad que envió escalofríos por la columna de Naruto. Los minutos se convirtieron en una eternidad mientras la figura permanecía quieta, el aire estaba cargado de tensión. Entonces, un sonido inquietante rompió el silencio. Una risa espeluznante y ronca que emanó de la figura sombría. Poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una risa en toda regla, que resonó en las frías paredes de la celda. Los sentidos de Naruto se intensificaron mientras se preparaba para cualquier revelación o desafío que le esperaba, la incertidumbre envolvía el encuentro con este enigmático visitante. La risa opresiva se fue desvaneciendo gradualmente, dando paso a una voz que parecía salir del abismo. Un tono masculino áspero y profundo resonó en el espacio confinado cuando la figura se dirigió a Naruto con una familiaridad inquietante, refiriéndose a él simplemente como niño. La forma en que habló insinuaba un propósito siniestro, un diseño malévolo que se había estado desarrollando durante mucho más tiempo del que Naruto podía imaginar. Has demostrado ser el tema perfecto para nosotros, declaró la figura, sus palabras cargadas de una retorcida satisfacción. Se maravilló de la resistencia de Naruto y destacó cómo había sobrevivido a todos los sujetos de prueba anteriores. Tu capacidad de recuperación es encomiable, muchacho. Has superado nuestras expectativas. La promesa de una próxima fase flotaba siniestramente en el aire, una prueba inminente que hundiría a Naruto en las profundidades de una experiencia infernal. La figura se rió entre dientes, saboreando el tormento psicológico que estaba a punto de desatar. Los próximos 6 meses van a ser un auténtico infierno para ti, declaró con una alegría malévola y la malicia en su voz inconfundible. Prepárate, porque serás el lienzo sobre el que pintaremos nuestra obra maestra más oscura. Las palabras de la figura flotaron en el aire, un peso opresivo se posó sobre el ya tenso pero firme espíritu de Naruto.
La siniestra risa que siguió añadió una capa de siniestra anticipación al tormento inminente. Sin brindarle a Naruto la cortesía de una respuesta, la figura se fue, dejando atrás una palpable sensación de malevolencia. Cuando la pesada puerta se cerró, sellando a Naruto una vez más en la fría oscuridad, un sutil silbido llenó el aire. Un humo nocivo empezó a serpentear por todos los rincones de la celda. La intención malévola detrás de las palabras y acciones de la figura se volvió dolorosamente clara. El humo envolvió a Naruto, un sudario insidioso que lo adormeció hasta dejarlo inconsciente, un breve respiro antes de la pesadilla que se desarrollaba. Advirtiendo temas más oscuros y menciones de tortura y experimentación, el agua fría hizo que Naruto tomara conciencia, su cuerpo se sacudía contra las ataduras, mientras gotas heladas se aferraban a su pálida forma. Parpadeando para disipar la desorientación, se encontró atado a una fría camilla de metal en una sala médica tenuemente iluminada y espeluznante que parecía arrancada de las páginas de una historia de terror. La luz parpadeante proyecta sombras espeluznantes, enfatizando la atmósfera de pesadilla. Mientras los ojos nublados de Naruto se adaptaban, distinguió la figura sombría que acechaba más allá del alcance de la tenue iluminación. Una silueta siniestra que parecía deleitarse con la angustia que causaba. La figura, envuelta en oscuridad, comenzó a hablar, desentrañando una retorcida historia que explicaba las circunstancias de pesadilla de Naruto. La instalación, explicó, estaba bajo el control de un culto malévolo conocido como el culto del dragón. Esta organización secreta secuestró a niños pequeños con inclinaciones mágicas, como Naruto, para realizar experimentos atroces. Su objetivo era nada menos que trascender a la humanidad, convirtiendo las almas humanas en almas legendarias de dragones, entidades que se creía que encarnaban la perfección y la inmortalidad. «Estás aquí porque posees un potencial único», se burló la figura, su voz llena de malevolencia. El culto cree que al desbloquear la magia latente dentro de ciertos individuos, pueden lograr una forma de apoteosis, trascendiendo las limitaciones de la mortalidad. Los ojos de Naruto se abrieron con una mezcla de horror y comprensión. La gravedad de su situación pesaba sobre él como un peso asfixiante. Era un peón en un juego diabólico orquestado por una fuerza oculta con ambiciones más allá de toda comprensión. «No eres más que un recipiente para sus retorcidos experimentos», continuó la figura, con un malvado deleite en su tono. «Tu sufrimiento es el precio que están dispuestos a pagar por su delirante búsqueda de poder». Naruto, ahora comprendiendo plenamente las terribles circunstancias, luchó contra sus ataduras, una mezcla de miedo e ira lo recorrió. La figura, disfrutando del tormento de Naruto, avanzó más hacia la tenue luz, revelando solo fragmentos de una sonrisa malévola. «Bienvenido a la pesadilla, muchacho. Tu destino ya no es tuyo». Las palabras flotaron en el aire, una cruel proclamación de los horrores que aguardaban a Naruto dentro de las garras del culto del dragón. Naruto, con una mezcla de inquietud y desafío, no pudo evitar cuestionar la participación de la figura en este escenario de pesadilla. «¿Quién eres tú en todo esto?», exigió, con un destello de ira en sus ojos. La figura, que parecía deleitarse con la confusión de Naruto, dejó escapar una risa fría y triste. «Oh, solo soy un espectador, mi querido muchacho», se burló. «Todo esto es entretenimiento para mí, y los artefactos con los que el culto me ha pagado tampoco están nada mal». Mientras la figura hablaba, la atmósfera se volvió aún más siniestra, cada palabra llena de malicia. Parecía distante, un observador que se deleitaba con el tormento de los demás. «Prepárate», continuó la figura, con una sonrisa malévola retorciendo sus rasgos. «El médico está aquí». Ante esa siniestra proclamación, la puerta de la sala médica se abrió y una figura de aspecto siniestro vestida con equipo médico completo entró. Los guantes se colocaron en su lugar y el rostro enmascarado no dio indicios de emoción. Manos grandes alcanzaron los instrumentos y, sin reconocer la presencia de Naruto, el médico lo amordazó eficientemente, dejándolo sin voz. Los ojos de Naruto se abrieron con horror mientras el médico continuaba metódicamente con su trabajo. Los instrumentos brillaron siniestramente en la penumbra mientras la figura enmascarada cortaba la carne de Naruto, extrayendo muestras de sangre, tejido y cabello. El dolor era insoportable, cada incisión enviaba ondas de agonía a través de la forma torturada de Naruto.
A pesar de todo, el médico permaneció en silencio y distante, un enigma detrás de la mascarilla quirúrgica. El aire estaba denso con una palpable sensación de malevolencia, y en la habitación resonaban los ahogados gritos de dolor de Naruto. Una vez que concluyó el grotesco procedimiento, la oscuridad envolvió a Naruto una vez más, su última vista se fijó en la figura oscura y sonriente que parecía obtener placer de su sufrimiento. En el silencio opresivo de la sala médica con poca luz, los sentidos de Naruto se despertaron gradualmente, su cuerpo era un lienzo de dolor residual de los implacables experimentos que había soportado. Atado a la implacable camilla, la ausencia de la sofocante mordaza le permitía respirar libremente, cada inhalación era un recordatorio de su continua lucha contra las fuerzas malévolas que buscaban quebrar su espíritu. Mientras Naruto inspeccionaba su confinado entorno, una luz intensa parpadeó arriba, proyectando largas sombras que danzaban siniestramente a través de las paredes estériles. Conectado a un goteo intravenoso, el fluido frío pulsaba a través de sus venas, un escalofriante recordatorio de los experimentos antinaturales que se estaban llevando a cabo en su cuerpo indefenso. Decidido a no sucumbir a la desesperación que acechaba como un espectro, Naruto se concentró en regular su respiración, una cadencia rítmica que resonaba en la silenciosa cámara. Con cada exhalación, expulsaba el aire tóxico de la angustia, inhalando una determinación renovada de soportar las pruebas que se le imponían. Solo en la sofocante habitación, Naruto se volvió hacia adentro, buscando consuelo en la meditación. La práctica disciplinada, cultivada durante meses de encierro, se convirtió en su refugio, un santuario mental donde fortificó su mente contra la oscuridad invasora. El paso del tiempo se desdibujaba en la silenciosa atmósfera, cada momento se extendía como un cable tenso. Naruto se aferró a su fuerza interior, encontrando resistencia en el eco de su respiración y la quietud interior. El siniestro crujido de la pesada puerta hizo añicos la frágil tranquilidad. El médico, envuelto en ropa clínica, volvió a entrar en la habitación y su presencia arrojó una sombra malévola sobre el frágil santuario de Naruto. El olor metálico del antiséptico persistía, un perfume macabro en aquella cámara de tormento. El aire estéril estaba cargado con el olor acre del antiséptico cuando el médico, carente de compasión, finalmente reconoció la presencia de Naruto. Su voz profunda y educada atravesó el silencio, una desconcertante sinfonía de desapego clínico. «Bien, estás despierto», pronunció el médico, con sus ojos sin emociones fijos en Naruto. Había una eficiencia inquietante en sus movimientos, desprovistos de calidez o empatía. Necesito asegurar su conciencia para cada procedimiento. Mi trabajo debe progresar. A medida que el médico se acercaba, la lucha instintiva de Naruto contra sus ataduras se intensificó. El hombre del traje clínico mantuvo una fachada impasible, imperturbable ante la resistencia. En un tono frío y clínico, el médico explicó la fase inicial de los experimentos. Fue una muestra, una disección de la esencia misma de Naruto para desentrañar los misterios de su extraordinaria fisiología. Los comentarios del médico pintaron una imagen del cuerpo de Naruto como un lienzo excepcional, con sus capacidades curativas superando los límites de la mera humanidad. Sin inmutarse por los intentos de Naruto de comunicarse, el médico lo silenció una vez más, asegurándole la mordaza para sofocar cualquier posible objeción. Con la fría eficiencia de un depredador, recuperó su bisturí y reanudó los procedimientos invasivos que se prolongarían durante horas agonizantes. El sabor metálico de la sangre se mezcló con el ambiente estéril, un testimonio cruel del tormento de Naruto. El médico, inmune al sufrimiento que infligió, operó con despiadada precisión, extrayendo lo que necesitaba de la resistente forma de Naruto. La habitación resonó con los sonidos amortiguados de la lucha de Naruto, una sinfonía discordante de dolor y resistencia. A medida que persistía la terrible experiencia, las sombras en la habitación parecieron oscurecerse, reflejando el descenso al abismo del sufrimiento de Naruto. En el silencio opresivo de la habitación esterilizada, Naruto yacía encadenado a la camilla médica, un mero caparazón del joven vibrante y sin cicatrices que alguna vez fue. Su cuerpo mostraba las crueles marcas de innumerables experimentos, con incisiones que cruzaban su carne y trozos extraídos para las macabras curiosidades del médico. Cada cicatriz contaba una historia de agonía, grabada en su ser como testimonio del implacable tormento que soportó.
La figura sombría, un espectador malévolo del sufrimiento de Naruto, ocasionalmente se materializaba como un espectro en la penumbra. Una silueta oscura contra el fondo austero, su presencia era siniestra, proyectando un aura inquietante que flotaba en el aire. La figura parecía deleitarse con la angustia de Naruto, su mera existencia era una encarnación de las fuerzas malévolas en juego. Durante breves respiros entre experimentos, Naruto se retiraba a los rincones de su mente, buscando consuelo en la meditación y la cadencia rítmica de su respiración. Su voluntad, aunque puesta a prueba, permaneció intacta, un destello de resistencia frente a la implacable oscuridad. Sus pensamientos eran un santuario, un refugio contra el ataque físico y psicológico que soportaba. Un día, mientras Naruto se preparaba para otra ronda de agonía, la figura sombría se materializó ante él. La habitación pareció deformarse con su presencia, las sombras bailando con una extraña anticipación. El rostro de la figura, oscurecido por la oscuridad, no revelaba ninguna emoción, pero una satisfacción depredadora persistía en cada uno de sus movimientos. Tu resistencia es realmente notable, muchacho, habló la figura, su voz era un susurro escalofriante que resonó por toda la habitación. Había una inquietante mezcla de admiración y malevolencia en su tono, como si el sufrimiento de Naruto fuera una obra maestra retorcida que le traía una alegría perversa. La figura, envuelta en misterio, continuó burlándose de Naruto con revelaciones crípticas. Mi trabajo aquí ha terminado. No volverás a verme, al menos durante un tiempo. Sus palabras flotaron en el aire como una niebla premonitoria, dejando a Naruto reflexionando sobre el enigma que tenía ante él. Los elogios, de naturaleza casi paternal, estaban entretejidos en las palabras de la figura, creando un extraño contraste con la crueldad de sus acciones. Cuando la figura se giró para irse, la mirada debilitada de Naruto vislumbró un largo cabello plateado cayendo en cascada por su espalda. Fue una imagen fugaz, una huella final antes de que la figura desapareciera en las sombras, dejando a Naruto solo con los inquietantes ecos de su partida. La habitación, inmersa en un ambiente siniestro, fue testigo de la salida de la enigmática figura, una partida que insinuaba una presencia persistente en el tumultuoso viaje de Naruto. El médico regresó a la habitación, con una sonrisa espantosa dibujada en su rostro y una macabra apariencia de satisfacción irradiando por cada poro. La malevolencia en sus ojos insinuaba un corazón que hacía tiempo que se había rendido a los rincones más oscuros de la curiosidad científica. Sus pasos calculados resonaron a través de la cámara estéril, cada paso presagiaba el inminente descenso al abismo del sufrimiento de Naruto. Ya casi es hora, anunció el médico con un deleite perverso, su voz con una cadencia escalofriante que resonó en el aire. Se acercó a Naruto, el brillo de alegría sádica en sus ojos era inconfundible. Unos cuantos experimentos más, mi querido sujeto, y mi obra maestra estará completa. Su utilidad, sin embargo, está a punto de expirar. Mientras el médico hablaba, los sentidos de Naruto fueron asaltados por el olor acre del antiséptico, mezclado con el sabor metálico de su propia sangre. El frío e inquebrantable metal de los instrumentos que el médico sostenía en las manos enguantadas reflejaba la crueldad incrustada en su propio ser. Con una precisión diabólica propia de un artista malévolo, el médico comenzó su procedimiento más tortuoso hasta el momento. Cortando y cortando en cúbitos con una gracia casi quirúrgica, extrajo muestras de órganos y tejidos del cuerpo de Naruto, cada incisión provocaba una sinfonía de gritos agonizantes que reverberaban en el aire. Sin embargo, el sádico director de esta impía orquesta permaneció indiferente a los sonidos viscerales del sufrimiento. Añadiendo un giro siniestro a su macabra actuación, el médico tomó pequeñas escamas rojas, que recuerdan a la malevolencia misma, y las infundió cuidadosamente en los componentes extraídos. Estos adornos grotescos, contaminados con la esencia de un experimento sobrenatural, fueron luego reintroducidos en la forma devastada de Naruto. Mientras Naruto se retorcía en intensa agonía, el médico se deleitaba con el espectáculo de su tormento. Verás, se burló con un tono venenoso en su voz, cada prueba nos acerca a la perfección. Tu dolor es el crisol a través del cual se forja la iluminación. La habitación resonó con la risa malévola del médico mientras Naruto se tambaleaba en el precipicio de la oscuridad.
La culminación del sufrimiento marcó no solo la mutilación física de su forma, sino también la progresión insidiosa de la búsqueda insaciable del conocimiento prohibido por parte del médico. Y cuando Naruto sucumbió a las sombras invasoras, el médico, indiferente a los escombros que había causado, abandonó la habitación con la siniestra seguridad de que la culminación de sus malvados esfuerzos estaba cerca. Fin de la escena gráfica. Después del experimento infundido de tormento, Naruto se despertó con una sensación desconocida de metamorfosis corriendo por sus venas. La agonía que una vez lo había consumido ahora persistía como un dolor sordo, un recordatorio fantasmal de los procedimientos impíos que había soportado. Una urgencia instintiva lo impulsó a actuar. La supervivencia exigía escapar de las garras de esta malévola instalación. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera siquiera imaginar su próximo movimiento, se desarrolló una anomalía dentro de él. Una abrupta escalada de latidos del corazón resonó en su pecho, el ritmo era una sinfonía disonante de agitación. A medida que la intensidad aumentaba, un dolor insoportable se apoderó de su centro, dejándolo indefenso ante el ataque. En medio de sus gritos de angustia, se produjo una enigmática transformación. Sin que Naruto lo supiera, un guante carmesí, adornado con una gema verde luminosa, se materializó en su brazo derecho. La gema irradiaba un brillo de otro mundo, pulsando con una intensidad que reflejaba el tumulto dentro del alma de Naruto. El guante rojo, una manifestación espectral de un poder desconocido, parecía sincronizarse con el crescendo de los latidos de su corazón. Al mismo tiempo, una abrumadora oleada de dolor envolvió su mano y antebrazo derechos. El tormento se intensificó, una intrincada danza entre la agonía y el despertar de fuerzas latentes. En medio de este tormento, el grito primario de Naruto resonó a través de las paredes estériles de la cámara. Su conciencia se tambaleaba al borde del precipicio del olvido y, cuando el dolor alcanzó su cenit, una luz blanca cegadora lo envolvió. En ese momento de intensa luminosidad, la conciencia de Naruto se fragmentó, su presencia mental fue reemplazada por una fuerza inquebrantable que remodelaría su existencia misma. Mientras la conciencia de Naruto retrocedía, su cuerpo sufrió una transformación radical. El guante rojo latía con un aura etérea, un presagio del misterioso poder que había despertado dentro de él. La cámara, ahora un santuario de energías enigmáticas, fue testigo del desarrollo de un fenómeno más allá de la comprensión de las mentes retorcidas que habían orquestado el sufrimiento de Naruto. El guante rojo, símbolo de una fuerza recién descubierta, brillaba intensamente, marcando la génesis de un renacimiento que desafió la malevolencia que buscaba atraparlo. En lo más recóndito de la mente atormentada de Naruto, se encontró a la deriva en un vasto vacío blanco, un paisaje desolado que reflejaba las profundidades de su desesperación. Cada centímetro de su ser le dolía, el peso acumulativo de su sufrimiento amenazaba con destruir los restos de su voluntad. Mientras los zarcillos de oscuridad se extendían para reclamarlo, la noción de rendición comenzó a susurrar seductoramente. Quizás, pensó, había llegado el momento de abandonar la lucha y abrazar el consuelo del olvido eterno. Con cada momento de desesperación, los párpados de Naruto se volvieron pesados, señalando el inicio de un sereno descenso a la nada. La oscuridad lo envolvió como un sudario, y sus zarcillos buscaban borrar los últimos vestigios de su conciencia. Sin embargo, cuando Naruto se tambaleaba al borde de la rendición, surgió un tenue destello, una luz débil que desafió el abismo invasor. Al principio, Naruto resistió la intrusión de esta luz persistente. Su mente cansada retrocedió, anhelando la tranquilidad del olvido. Sin embargo, la luz se negó a apagarse, invadiendo persistentemente la oscuridad. En su suave resplandor, se materializó una figura, el rostro de Rias, un faro etéreo de calidez y consuelo en el mar del vacío. Su sonrisa, una manifestación de amor y aceptación inquebrantables, irradiaba una gracia divina que desterró las sombras que amenazaban con consumir a Naruto. El cabello rojo carmesí caía en cascada sobre sus hombros como una capa protectora, y los ojos verde jade brillaban con una promesa de respiro y reencuentro. En silencio, Rias extendió su mano, una súplica silenciosa para que Naruto resistiera el atractivo de la rendición, para que se aferrara a las brasas parpadeantes de la esperanza. Al principio, Naruto retrocedió, luchando contra la marea de desesperación.
El esfuerzo parecía insuperable, similar a mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. Sus dedos se esforzaron por alcanzarla, la oscuridad arañándolo. Sin embargo, ante la abrumadora adversidad, algo se agitó dentro de Naruto. Un infierno de determinación que ardió más que las profundidades más oscuras de su angustia. Con un rugido resonante que resonó en el vacío, reunió cada gramo de fuerza y extendió su mano hacia Rías. Sus dedos, temblorosos pero inflexibles, finalmente conectaron con los de ella, forjando una conexión que desafió la oscuridad invasora. Cuando Naruto agarró la mano de Rías con resolución inquebrantable, las sombras fueron desterradas, reemplazadas por el resplandor radiante de su existencia entrelazada, un testimonio del poder indomable de la esperanza y la fuerza duradera que se encuentra en el amor. En un bosque apartado, envuelto en un silencio siniestro, surgió un colosal dragón de escamas rojas. Una criatura retorcida y temible. Sus alas deformes tenían orbes verdes brillantes y enormes garras atravesaron el entorno que alguna vez fue tranquilo. El alboroto de esta monstruosa entidad dejó un camino de devastación, arrancando árboles y desgarrando la misma tierra bajo sus implacables garras. Con cada paso, la ira del dragón resonaba como un trueno, anunciando la aniquilación que provocó en el otrora prístino paisaje. El aire crepitaba con una energía malévola y la esencia misma de la naturaleza retrocedía ante el poder insondable de la criatura. Ascendiendo a los cielos, la bestia reunió una energía inimaginable, fusionándola en una esfera radiante justo frente a sus fauces abiertas. La bola de energía pulsante creció exponencialmente, impulsada por la malevolencia del dragón, hasta que alcanzó una masa crítica. Un rugido que sacudió los cielos anunció el desencadenamiento de la furia del dragón. Un colosal rayo de energía viridiscente. El rayo atravesó el aire, una radiante lanza de destrucción que buscaba su objetivo con precisión infalible. La instalación que una vez albergó y atormentó a Naruto no tenía ninguna posibilidad contra la pura fuerza del poder desatado. Fue engullido por el brillo abrasador del rayo de energía, dejando nada más que un cráter colosal a su paso. Habiendo cumplido su propósito destructivo, el dragón, con sus escamas rojas brillando, parecía preparado para continuar su caótico ataque. Sin embargo, en un repentino acto de moderación, vaciló. La criatura comenzó a encogerse, su forma transformándose del monstruoso dragón a la de Naruto, un simple mortal una vez más. El cuerpo inconsciente de Naruto descendió al cráter recién formado, un testigo silencioso de las consecuencias del cataclismo. Ajeno al caos que había desatado y a la dramática transformación que había ocurrido, Naruto yacía inmóvil, una figura en el corazón de la devastación recién descubierta, sin darse cuenta del inmenso poder que había aprovechado. Naruto se agitó desde las profundidades de la inconsciencia, despertando con el suave golpeteo de las gotas de lluvia sobre su piel desnuda. La sensación era a la vez tranquilizadora y discordante, un claro recordatorio de su recién descubierta libertad. Mientras yacía en el fondo del colosal cráter, el dolor lo invadió, cada dolor y latido era un testimonio de la terrible experiencia que había soportado. Mirando hacia arriba, Naruto vio los cielos oscurecidos por nubes oscuras y melancólicas, liberando un aguacero constante que lo envolvió en una cortina de gotas frías. La lluvia, aunque aparentemente indiferente a su difícil situación, le ofreció un abrazo purificador, lavando los ecos del tormento que se aferraban a él. El cuerpo de Naruto, maltratado y expuesto, no hizo ningún movimiento para escapar del malestar. En cambio, una sonrisa cansada pero genuina adornaba sus rasgos. Sintió un dolor punzante, similar al de 1000 agujas, y, sin embargo, era un recordatorio, una sensación de que estaba vivo, de que había reclamado el control de su destino. En esta extensión desolada, con la lluvia como testigo, Naruto encontró consuelo en la simple comprensión de que era libre. Libre de los confines de esa miserable instalación, libre de las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Casi podía saborear el dulce aire de la liberación. Con una respiración profunda, dejó que la lluvia empapara todo su ser, un bautismo de renovación. El toque frío de las gotas se convirtió en un bálsamo para su alma maltrecha, lavando las manchas del cautiverio. Los ojos de Naruto, reflejando una mezcla de dolor y triunfo, miraron hacia la inmensidad de arriba.
En ese momento, abrazó la cruda belleza de su libertad, las gotas de lluvia sirvieron como lágrimas de angustia y alegría. El mundo que lo rodeaba, velado por los tonos grises de la tierra empapada por la lluvia y el aire brumoso, contenía una promesa. La promesa de un futuro libre de las cadenas de su pasado. Mientras la lluvia continuaba su danza incesante, Naruto, maltrecho pero erguido, se rindió una vez más a la inconsciencia, con una sonrisa serena grabada en su rostro, un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la esperanza duradera que lo había guiado a través de la tormenta. Con la llegada de un nuevo día, Naruto gradualmente despertó de su letargo, el calor del sol de la mañana arrojaba un suave brillo sobre el húmedo entorno. Mientras se movía, un suspiro escapó de sus labios, una mezcla de alivio y reconocimiento del dolor persistente que se aferraba a su cuerpo. Sin embargo, era un tipo diferente de malestar, uno que hablaba de curación y resiliencia. Con un espíritu cauteloso pero decidido, Naruto se sentó, sus ojos escaneando su forma para evaluar las consecuencias del tormento que había soportado. Para su sorpresa, los estragos de su terrible experiencia se habían disipado en su mayor parte, arrastrados por la lluvia que lo había abrazado en el cráter. El tormento que se había grabado en su piel ahora se manifestaba como cicatrices ásperas, un testimonio de las batallas libradas dentro de los confines de esa sombría instalación. Si bien su cuerpo mostró signos de recuperación, Naruto sintió los efectos del cautiverio prolongado. Una ligera demacración que susurraba los meses que pasó sin el movimiento y la alimentación adecuados. Decidió que la primera orden del día era afrontar las punzadas de hambre que le carcomían el estómago. Al contemplar el paisaje desconocido que rodeaba el cráter, Naruto se puso de pie, con una renovada sensación de propósito recorriéndolo. El aire se sentía diferente y llevaba un aroma de libertad que vigorizaba sus sentidos. Su viaje en busca de sustento comenzó, navegando por el desierto con paso cauteloso pero esperanzado. Mientras se aventuraba, Naruto abrazó el amanecer de un nuevo capítulo en su vida. El sol naciente pintó el mundo en tonos dorados y ámbar, señalando no solo el comienzo de un día, sino el comienzo de su viaje hacia la recuperación y la redención. En el abrazo de la naturaleza desconocida, Naruto confió en los instintos de supervivencia perfeccionados durante su existencia solitaria en la arboleda. Con buen ojo y un ingenio nacido de la necesidad, rápidamente obtuvo sustento de la generosidad que le brindaba la naturaleza. Aunque la tarifa quizá no fuera extravagante, fue un comienzo nutritivo, un paso esencial para recuperar sus fuerzas. Mientras la satisfactoria sensación de la comida llenaba su estómago, los pensamientos de Naruto pasaron a la siguiente tarea crucial: conseguir refugio. Examinando el terreno con una mirada experimentada, se embarcó en una búsqueda para encontrar un refugio donde pudiera recuperarse y diseñar estrategias para su viaje de regreso a casa. La búsqueda lo llevó a través del intrincado tapiz del bosque, cada paso guiado por la intuición y una comunión silenciosa con el entorno. Pasaron las horas, el murmullo de la naturaleza acompañando cada uno de sus movimientos. Luego, como si la naturaleza misma revelara sus secretos, Naruto descubrió una joya escondida. Un depósito de agua dulce adornado con una pintoresca cascada que prestaba una relajante melodía al entorno. Siguiendo el arroyo que serpenteaba desde el embalse, Naruto se topó con una pequeña cueva situada en el abrazo del bosque. La entrada lo llamaba, prometiendo un refugio contra los elementos y un santuario para sus contemplaciones. Un santuario que, de momento, le serviría de respiro mientras recuperaba fuerzas y desvelaba los misterios de su paradero. Con pasos medidos, Naruto entró en la cueva, la oscuridad lo envolvió como un manto reconfortante. El viaje de supervivencia y redescubrimiento continuó, y la cueva ofreció un refugio temporal para un guerrero decidido a recuperar su vida. El paso del tiempo en el desierto solitario dio a luz a un Naruto rejuvenecido, resistente en su búsqueda de fuerza y recuperación. El niño de 11 años, alguna vez agobiado por las cicatrices del tormento, ahora se movía con propósito y determinación. El peso recuperado hablaba de su salud revitalizada y, mientras se encontraba en la cúspide de la adolescencia, su cuerpo anhelaba recuperar los músculos y el vigor. Al inspeccionar la isla, Naruto discernió su aislamiento, un refugio al margen del ajetreo y el bullicio del mundo exterior.
Los imponentes árboles susurraban secretos al viento y una prístina playa de arena situada en el borde de la isla ofrecía un refugio tranquilo. Armado con el conocimiento de su entorno, Naruto se dispuso a sentar las bases de su resurgimiento. Su primer decreto fue claro: recuperar sus fuerzas y superar los límites que una vez lo habían atado. La arboleda había sido su santuario, pero ahora, con la inmensidad de la isla a su disposición, imaginó un campo de entrenamiento para perfeccionar aún más sus habilidades. Cada día se convirtió en un ritual, una danza íntima entre cuerpo y espíritu. El frondoso bosque se convirtió en su campo de entrenamiento, y los ecos de los golpes y movimientos armonizaban con la sinfonía natural de la isla. Desde el amanecer hasta el anochecer, Naruto se sumergió en ejercicios y técnicas, decidido a convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Mientras traspasaba los límites de su resistencia, Naruto no pudo evitar sentir la resonancia de su promesa. Nunca más volvería a quedar atrapado por la oscuridad que una vez había tratado de doblegarlo. En la soledad de su entrenamiento encontró consuelo y fuerza, testimonio de su indomable voluntad de superar la adversidad. Con la isla como campo de entrenamiento y la naturaleza como testigo, Naruto se embarcó en un viaje transformador, redefiniendo sus límites y allanando el camino para un futuro en el que emergería más fuerte, resiliente y listo para enfrentar cualquier desafío que le aguardara. La isla se había convertido en el crisol de Naruto, una forja donde cuerpo y espíritu se fusionaban en una fuerza inquebrantable. Día tras día, desde el amanecer hasta los suaves tonos del atardecer, se sumergió en una sinfonía de entrenamiento. El ritmo de sus golpes resonó en las tranquilas arboledas, armonizando con los murmullos de las hojas susurrantes. Su régimen no era solo físico, era un enfoque holístico, una comunión de mente y cuerpo. La naturaleza, su mentora silenciosa durante la soledad, se convirtió en compañera de su formación. Cada día que pasaba, la conexión de Naruto con el mundo natural se profundizaba. Podía sentir el flujo y reflujo de la vida en la isla, una habilidad que perfeccionó durante su tiempo de aislamiento. La propia isla se convirtió en su aparato de entrenamiento. Boulders permaneció como testigo silencioso de sus ejercicios de fuerza, siendo testigo de la determinación grabada en su rostro. La cascada, una cascada de perpetua resistencia, se convirtió en el lienzo de su resiliencia. Un río caudaloso sirvió como resistencia, empujándolo mientras perfeccionaba su cuerpo a la perfección. Su formación se intensificó, una búsqueda incesante de superación personal. Naruto superó los límites de su físico, esculpiendo su cuerpo en un testimonio de resistencia y fuerza. La dura rutina fue un crisol, forjando su cuerpo en un instrumento formidable, que ya no se parecía a la frágil silueta que escapó de las garras del cautiverio. Profundas cicatrices adornaban partes de su cuerpo, recordatorios silenciosos de las pruebas soportadas, grabando los ecos de un voto de no sucumbir nunca más. Sin embargo, dentro de esas cicatrices se encuentra la narrativa de la transformación, una metamorfosis de la vulnerabilidad al poder. Mientras un año tejía su tapiz, Naruto, que ahora tenía 12 años, medía 5 pies de altura. Sus músculos, testimonio de una dedicación incesante, estaban en plena adolescencia, prometiendo un mayor crecimiento y fuerza. La isla, testigo de esta saga de resiliencia, susurró su aprobación mientras Naruto continuaba su viaje, una fuerza inquebrantable moldeada por las pruebas, la soledad y una promesa inquebrantable a sí mismo. El sol salió sobre el horizonte, arrojando tonos naranja y rosa a través del vasto océano, mientras Naruto se alejaba de la isla que se había convertido en su crisol. En la balsa improvisada, se mantuvo con nueva fuerza y propósito, su ropa tejida con pieles de animales y enredaderas ofrecía un escudo contra los elementos. La balsa, equipada con vela y remo, fue su barco a través de la vasta extensión del océano. Navegó con incertidumbre, sin saber el rumbo a tomar pero decidido a dejar atrás el aislamiento de la isla. Naruto se inclinó en silenciosa gratitud a la tierra que lo había revitalizado, un gesto solitario de despedida. La balsa, una humilde embarcación forjada con los recursos de la isla, bailaba sobre las olas ondulantes como una hoja atrapada al ritmo de una danza antigua. Naruto, erguido con determinación en sus ojos, agarró el remo improvisado, su marco de madera liso por innumerables golpes contra las corrientes.
Por encima de él, la vela ondeaba, atrapando la brisa que susurraba secretos a través de la vasta extensión del océano. El cielo de arriba pintó un lienzo de tonos cambiantes, rayas doradas y mandarinas que se fundían en un azul cada vez más profundo a medida que el sol se embarcaba en su descenso. Las gaviotas giraban y gritaban, compañeras de este viaje solitario, y sus alas reflejaban la luz del sol como destellos de esperanza. Mientras navegaba, las aguas cerúleas revelaron los secretos que se esconden debajo. Un mundo de arrecifes de coral y una misteriosa vida marina. Bancos de peces se lanzaban bajo la superficie y sus cuerpos plateados reflejaban la luz del sol moteada. De vez en cuando, un juguetón delfín acompañaba la balsa, saltando y retozando tras la estela de la proa. La balsa se convirtió en un recipiente de autodescubrimiento, cada golpe de remo un latido al ritmo del renacimiento de Naruto. El crujido rítmico de la madera, la sinfonía de las olas y los cantos distantes de las gaviotas se fusionaron en un testimonio melódico de su resistencia. Los días se convirtieron en noches y las noches en semanas mientras navegaba por un mar en constante cambio. El ritmo de las olas bajo la balsa se convirtió en un compañero, un recordatorio constante de su viaje. Pasó un mes y, finalmente, apareció una silueta en el horizonte, una vasta masa de tierra que parecía un continente. Acercándose con cautela, Naruto vio un pequeño pueblo de pescadores ubicado a lo largo de la costa. La temperatura bajó y el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre el agua. Sabiendo que tenía que llegar al pueblo antes de que comenzaran las temperaturas gélidas, remó con renovado vigor. La balsa se deslizó por el agua, impulsada por la determinación de Naruto. El pueblo se hizo más grande en el horizonte, un faro de calidez y civilización. Al llegar a la orilla, no pudo evitar sentir una mezcla de cansancio y alivio. El viaje lo había llevado muy lejos, pero el verdadero desafío estaba por delante: reconectarse con el mundo y encontrar el camino de regreso a Rías. El pintoresco pueblo de pescadores estaba ubicado entre colinas y la resplandeciente extensión del océano. Linternas débilmente iluminadas colgaban a lo largo de los caminos adoquinados, proyectando cálidos charcos de luz en los estrechos pasillos. El aroma del aire salado se mezclaba con el aroma ahumado del pescado recién pescado, creando una atmósfera que le resultaba familiar y extraña a Naruto. Cuando desembarcó de su balsa, una ráfaga de viento helado le revolvió el cabello rebelde e instintivamente se ciñó la improvisada capa de piel a su alrededor. El sol se había despedido, dejando tras de sí un lienzo de estrellas que brillaban como diamantes contra el cielo índigo. En la luz tenue, Naruto notó a una anciana que luchaba laboriosamente con una pesada canasta tejida. Su silueta hablaba de años pasados, capeando las tormentas de la vida, y Naruto, siempre dispuesto a extender una mano amiga, se acercó a ella con una sonrisa cortés. ¿Necesitas ayuda?, preguntó en japonés, sus palabras flotando en el aire fresco de la noche. La anciana, inicialmente desconcertada por el idioma desconocido, pronto comprendió su intención. Con un gesto vacilante pero agradecido, aceptó la oferta de Naruto. Los dos recorrieron los caminos empedrados, el rítmico golpeteo de sus pasos se fusionaba con los sonidos distantes del mar. La anciana habló en un japonés entrecortado, compartiendo fragmentos de su vida y la historia de la aldea. Naruto escuchó con atención y encontró consuelo en la conexión humana que trascendió las barreras del idioma. Al llegar a su modesta cabaña, la anciana invitó a Naruto a entrar. La chimenea crepitaba con calidez, proyectando un brillo acogedor sobre los muebles desgastados y los recuerdos preciados que adornaban las paredes. El aroma del té de hierbas se mezclaba con el reconfortante aroma de un guiso hirviendo a fuego lento en la estufa. Sentados en una mesa de madera desgastada, Naruto y la anciana compartieron una comida sencilla pero sincera. El intercambio de sonrisas y gestos transmitió más de lo que las palabras jamás podrían transmitir, cerrando la brecha entre sus mundos. Mientras Naruto reflexionaba sobre su inesperada llegada a este acogedor pueblo, no pudo evitar sentir gratitud por la amabilidad que lo había guiado a este nuevo capítulo de su viaje. El pequeño pueblo de pescadores se despertó con los suaves tonos del amanecer y Naruto se encontró en medio de los sonidos rítmicos de las olas rozando la orilla. Se sentó a la desgastada mesa de madera y compartió un sencillo desayuno con la anciana que lo había recibido en su casa.
A través de una mezcla de lenguajes y gestos fragmentados, Naruto aprendió más sobre la aldea y las personas que la llamaban hogar. Era una comunidad muy unida, resistente frente al mar impredecible y a los duros inviernos. La mujer mayor, cuyo nombre descubrió Naruto era Babushka, se convirtió en su guía en este mundo desconocido. Mientras Naruto desdoblaba un mapa sobre la mesa, Babushka trazó con su dedo desgastado las costas, las montañas y las vastas extensiones de naturaleza. Naruto se dio cuenta de la inmensidad del viaje que le esperaba, cerrando la brecha entre la naturaleza rusa y las bulliciosas ciudades de Japón. Al comprender los desafíos que enfrentaría, Babushka insistió en que Naruto se quedara una semana. Ella creía que él necesitaba vestimenta y equipo adecuados para sobrevivir en el terreno y el clima implacables. Naruto, agradecido por su amabilidad, aceptó ayudar en la aldea a cambio de lo esencial que necesitaría para su viaje. La semana se desarrolló en una serie de actividades comunitarias. Naruto reparó redes de pesca, ayudó con las tareas domésticas y se aventuró en los bosques circundantes para recoger leña. Los aldeanos, inicialmente cautelosos con el forastero, gradualmente se acercaron a Naruto y reconocieron sus esfuerzos genuinos por contribuir. Cada día, Naruto se entrelazaba más con la estructura de la aldea, compartiendo historias alrededor del fuego comunitario, aprendiendo costumbres locales e incluso aprendiendo algunas palabras en ruso. La semana se convirtió en una experiencia compartida de camaradería y comprensión mutua. Babushka, fiel a su palabra, le regaló a Naruto un paquete de ropa desgastada pero útil, una mochila resistente y un pequeño equipo de supervivencia que su difunto esposo usó una vez. El pueblo, habiendo sido testigo de la dedicación de Naruto, se despidió de él con una mezcla de gratitud y buenos deseos mientras se preparaba para embarcarse en su viaje, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban más allá de las familiares costas del pueblo de pescadores. Al aventurarse en la vasta naturaleza rusa, Naruto abrazó el frío cortante y los desafíos que le esperaban. Comprendió la importancia de adaptarse al duro clima y lo consideró parte integral de su formación. En el silencio de la naturaleza, se sumergió en las enseñanzas de la naturaleza, dejando que los vientos y los árboles se convirtieran en sus mentores. La rutina de entrenamiento de Naruto evolucionaba cada día que pasaba. Las gélidas aguas de los ríos helados se convirtieron en sus compañeros de entrenamiento, desafiando no solo su resistencia física, sino también fortaleciendo su capacidad de recuperación mental. El frío cortante, que alguna vez fue un adversario, se transformó en un compañero, empujándolo a descubrir una nueva fuerza dentro de sí mismo. Mientras se adentraba más en la naturaleza, Naruto observó las majestuosas criaturas que deambulaban por el paisaje. Los glotones y linces se convirtieron en sus compañeros de entrenamiento, y cada encuentro era una oportunidad para perfeccionar su estilo de lucha único. Inspirándose en los movimientos fluidos de los animales salvajes, Naruto fusionó sus instintos con las técnicas disciplinadas que había aprendido en Kyo. A la sombra de los imponentes árboles, Naruto perfeccionó su estilo bestial, una fusión de movimientos instintivos y disciplina marcial. La danza entre el hombre y la naturaleza se desarrollaba con cada salto, cada golpe y cada movimiento calculado. Aprendió a leer el lenguaje silencioso del bosque, comprendiendo los patrones tanto de las presas como de los depredadores. El viaje de Naruto se convirtió en una sinfonía de supervivencia, una búsqueda incesante de superación personal en medio de la belleza indómita de la naturaleza rusa. El eco de sus pasos en la nieve se convirtió en un testimonio de su resistencia, una melodía de determinación que armonizaba con el susurro del viento y el susurro de las hojas. La inmensidad del paisaje reflejaba la amplitud de su propio potencial. Naruto, ahora una figura solitaria con el telón de fondo de imponentes pinos y extensos campos nevados, continuó evolucionando. La naturaleza rusa se convirtió a la vez en su dojo y su santuario, un lugar donde podía redescubrirse a sí mismo y prepararse para los desafíos que le esperaban en el camino de regreso a Kyo y, en última instancia, a Rias. El viaje de Naruto a través del desierto ruso lo llevó a numerosos pequeños pueblos esparcidos por el vasto paisaje. Cada pueblo tenía su encanto único y aprovechó la oportunidad para sumergirse en las diversas culturas y tradiciones de las comunidades locales. Con una disposición cálida y una sonrisa amistosa, Naruto rápidamente se ganó los corazones de los aldeanos.
Su entusiasmo por aprender y su genuina voluntad de ayudar lo hicieron querer por personas de todos los ámbitos de la vida. A cambio de su hospitalidad, dedicó su tiempo a ayudar a los lugareños con diversas tareas, desde recoger leña hasta ayudar a reparar los techos maltratados por el mal tiempo. Los aldeanos, agradecidos por el arduo trabajo y la sinceridad de Naruto, a menudo lo invitaban a sus casas. Se convirtió en parte de su vida diaria, compartiendo historias sobre fuegos crepitantes y aprendiendo las complejidades de sus costumbres. Desde el arte de confeccionar ropa tradicional hasta los secretos de la supervivencia en la implacable naturaleza, Naruto absorbió una gran cantidad de conocimientos de estos encuentros. Mientras viajaba de pueblo en pueblo, Naruto encontró un mosaico de experiencias. En una aldea, aprendió las antiguas técnicas de la medicina herbaria de un viejo y sabio curandero, adquiriendo conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas autóctonas. En otro, descubrió el arte de fabricar herramientas improvisadas gracias a un ingenioso herrero que le enseñó a forjar implementos simples pero efectivos. A pesar de las ofertas para quedarse y convertirse en miembro permanente de estas comunidades, Naruto se mantuvo firme en su viaje. Su corazón, lleno de gratitud por la amabilidad recibida, añoraba los rostros y paisajes familiares de Japón. Sin embargo, dejó cada pueblo no solo con una colección de suministros cruciales para su viaje, sino también con un corazón enriquecido por los vínculos forjados en los rincones remotos de Rusia. La odisea de Naruto fue más que un viaje físico. Fue una exploración cultural que amplió su comprensión del mundo y profundizó su aprecio por la resiliencia de su gente. Las diversas lecciones y habilidades adquiridas durante estos encuentros sin duda convertirían al joven viajero en alguien más formidable, más compasivo y más conectado con el tapiz de la humanidad. La decisión de Naruto de desviarse de la ruta directa a Japón marcó el comienzo de un viaje extraordinario. Un viaje no solo a través de paisajes, sino también a través del vasto tapiz de culturas, experiencias y autodescubrimiento. Abrazó la libertad de la carretera y valoró las conexiones establecidas con personas de las diversas regiones que atravesó. A medida que Naruto se adentró más en el corazón de Rusia, el duro paisaje se convirtió tanto en su campo de entrenamiento como en su salón de clases. El frío cortante y los vientos implacables pusieron a prueba su resistencia, mientras que el terreno accidentado desafió su agilidad y fuerza. Sin inmutarse, continuó entrenando, utilizando el entorno implacable para forjar su cuerpo y espíritu. Sus encuentros con la vida salvaje se intensificaron y se encontró frente a oponentes formidables. Los lobos, conocidos por su astucia y su mentalidad de manada, se convirtieron en un desafío habitual. Naruto perfeccionó sus habilidades de combate, aprendiendo a leer sus movimientos y adaptando su estilo de lucha a cada encuentro. Los ocasionales enfrentamientos con un oso, símbolo de fuerza y resistencia, se convirtieron en una verdadera prueba de su temple. Cada batalla trajo sus lecciones. Naruto aprendió a aprovechar los elementos que lo rodeaban, usando la nieve y el hielo a su favor o mezclándose perfectamente con los densos bosques. Las criaturas salvajes se convirtieron en sus maestros, impartiéndole lecciones de supervivencia, adaptabilidad e instinto. Sin embargo, la verdadera riqueza del viaje de Naruto no radica solo en los desafíos físicos, sino también en la diversidad de personas que encontró. En pueblos remotos y comunidades escondidas, fue testigo de costumbres únicas, probó cocinas exóticas y participó en tradiciones milenarias. La calidez de la hospitalidad de los aldeanos resonó en su corazón, dejando huellas indelebles de risas compartidas, historias y momentos de conexión. Su viaje de autodescubrimiento se extendió más allá de los ámbitos del combate y la supervivencia. Se convirtió en un viaje a las complejidades de la naturaleza humana, una búsqueda para comprender las diversas perspectivas que dieron forma al mundo. Cada encuentro, ya sea con una tribu nómada o una comunidad asentada, amplió sus horizontes y enriqueció su comprensión de la interconexión de todas las personas. Los vínculos que forjó a lo largo del camino fueron como los hilos de un tapiz vibrante, tejiendo una narrativa de resiliencia, disciplina y unidad. El compromiso de Naruto con el aprendizaje y el crecimiento se convirtió en un testimonio del espíritu indomable que prosperó no solo dentro de él sino también dentro de los diversos paisajes y comunidades que definieron su extraordinario viaje.
Al entrar en el encantador reino de Finlandia, Naruto se encontró cautivado por la exquisita belleza que se desplegaba ante sus ojos. Los pintorescos paisajes, adornados con lagos prístinos y densos bosques, pintaron un tapiz de serenidad que calmó su alma una vez herida. A medida que se aventuró más en el corazón de este cautivador país, descubrió una mezcla armoniosa entre la vibrante vida urbana y la tranquilidad de los pueblos más pequeños. En las bulliciosas ciudades, como Helsinki, Naruto se maravilló ante las maravillas arquitectónicas que marcaban el horizonte. Modernidad y tradición coexistieron a la perfección, creando una atmósfera dinámica que alimentó su curiosidad. Los habitantes de la ciudad se movían con cierto ritmo, una danza de progreso y cultura que Naruto observaba con gran interés. En medio del ajetreo urbano, Naruto encontró oportunidades para mejorar sus habilidades y conocimientos. Las bibliotecas, ricas en literatura e información, se convirtieron en su refugio. Los bulliciosos mercados, repletos de gente de todos los ámbitos de la vida, le ofrecieron la oportunidad de practicar sus habilidades sociales y realizar trueques por suministros. Las calles de la ciudad eran un laberinto de experiencias, cada encuentro contribuía al mosaico de su crecimiento. Sin embargo, fue en los pueblos más pequeños donde Naruto descubrió el verdadero corazón de Finlandia. La calidez de la gente, la sencillez de sus vidas y el sentido compartido de comunidad resonaron profundamente en él. Abrazó su forma de vida, participando en tradiciones milenarias y aprendiendo oficios transmitidos de generación en generación. La tranquilidad de la vida del pueblo ofreció un respiro del clamor de la ciudad, lo que le permitió a Naruto apreciar la simplicidad y autenticidad que definía a estas comunidades. Una de las experiencias más impresionantes le esperaba a Naruto en el norte de Finlandia. Al caer la noche, fue testigo del ballet celestial de la aurora boreal. Los vibrantes tonos de verde, morado y azul bailaron en el cielo, creando un espectáculo sobrenatural que lo dejó sin aliento. Fue un momento de profunda conexión con la naturaleza, un recordatorio de que la belleza puede surgir incluso de los rincones más oscuros del mundo. Mientras Naruto atravesaba Finlandia, absorbiendo su cultura y belleza, no solo adquirió nuevas habilidades sino que también descubrió el poder curativo de la exploración. Cada experiencia, ya sea en los paisajes urbanos o en los pueblos serenos, añadió una capa de riqueza a su viaje. El vibrante tapiz de Finlandia se convirtió en un capítulo de su odisea, un capítulo marcado por el crecimiento, el aprecio y el espíritu indomable de un joven aventurero ansioso por aprender del mundo que lo rodea. El viaje a través de Noruega y Suecia se desarrolló para Naruto como un libro de historia viviente. Mientras recorría los paisajes de estos reinos del norte, no pudo evitar sumergirse en el rico tapiz de la historia vikinga que aún permanecía en el aire. Es posible que las sociedades modernas hayan adoptado la vida contemporánea, pero el espíritu de sus antepasados y los ecos de sagas épicas resonaron a lo largo de los siglos. Un día, mientras intercambiaba historias con los lugareños en un pintoresco pueblo nórdico, Naruto escuchó susurros sobre un viejo maestro de la espada. Los cuentos hablaban de un venerable guerrero que se había retirado a los confines más lejanos del norte, buscando consuelo en el desierto. Intrigado por la perspectiva de aprender el antiguo arte del manejo de la espada, Naruto puso su mirada en el horizonte lejano. Guiado por las instrucciones de los serviciales lugareños y motivado por una determinación inquebrantable, Naruto se embarcó en una búsqueda para encontrar al maestro solitario. Su viaje lo llevó a través de densos bosques, ríos serpenteantes y terrenos accidentados, todo bajo los amplios cielos del norte. La belleza del mundo natural sirvió como telón de fondo impresionante para su búsqueda del conocimiento. Después de días de búsqueda, Naruto se topó con una cabaña aislada enclavada en lo profundo del corazón de la naturaleza. De la chimenea salía humo, señal reveladora de que alguien habitaba esta remota morada. Al acercarse, descubrió la figura desgastada de un guerrero anciano, cuyos ojos reflejaban la sabiduría que solo una vida de experiencias podía impartir. El viejo maestro le dio la bienvenida a Naruto, reconociendo la chispa de determinación en los ojos del joven aventurero. Hablaban un idioma más allá de las palabras, un entendimiento silencioso que cerró la brecha entre generaciones. La cabaña se convirtió en un santuario para el aprendizaje, y el susurro de las hojas del exterior fue testigo del intercambio de técnicas antiguas y aspiraciones modernas.
Bajo la guía del viejo maestro, Naruto comenzó su tutela en el camino de la espada. Las sesiones de entrenamiento fueron rigurosas y exigieron disciplina tanto física como mental. Cada movimiento de la espada llevaba el peso de la tradición, y Naruto aprendió a canalizar la esencia de los vikingos, que una vez vagaron por estas tierras. A medida que los días se convirtieron en semanas, Naruto absorbió las enseñanzas como una esponja, mezclando las viejas costumbres con su propio estilo único. El maestro, a su vez, se maravilló de la resiliencia y adaptabilidad de su joven discípulo. Juntos, abrieron un camino a través del denso bosque, sus espadas bailando en armonía con el viento. Las lecciones impartidas por el viejo maestro trascendieron las meras técnicas de combate. Reflejaban una cultura que valoraba el honor, el coraje y el espíritu indomable de quienes se atrevían a explorar lo desconocido. Con nuevas habilidades y una comprensión más profunda de sus propias capacidades, Naruto se despidió de la apartada cabaña, agradecido por la sabiduría eterna que le había sido transmitida. Mientras continuaba su viaje, los ecos del choque de espadas y los susurros de las sagas vikingas persistieron a su paso. Naruto ahora llevaba el manto de un guerrero moderno, armado no solo con una espada física, sino también con el legado intangible de una época pasada. El viaje de Naruto por el corazón de Europa se desarrolló como un caleidoscopio de culturas, paisajes y experiencias. Desde los encantadores pueblos de Dinamarca hasta las bulliciosas ciudades de Alemania, los intrincados sistemas de canales de los Países Bajos y la arquitectura histórica de Bélgica, los majestuosos Alpes de Suiza y el encanto romántico de Francia, cada destino dejó una marca indeleble en su alma aventurera. En Dinamarca, exploró las calles adoquinadas de Copenhague, sumergiéndose en la atmósfera relajada y la vibrante vida callejera. La calidez de los lugareños y el aroma de los pasteles daneses llenaron el aire, creando una acogedora introducción a su escapada europea. Naruto no pudo resistirse a probar las delicias locales, mientras entablaba conversaciones amistosas con las personas que conocía. Alemania atraía con su yuxtaposición de modernidad e historia. Desde el encanto contemporáneo de Berlín hasta el encanto medieval de Rotemburgo. Der Tauber, Naruto recorrió los diversos paisajes con entusiasmo. En las bulliciosas ciudades, se maravillaba con la eficiencia del transporte público, y en los pueblos pintorescos, se deleitaba con la arquitectura atemporal, que susurraba historias de épocas pasadas. Los Países Bajos brindaron una experiencia única, mientras Naruto se deslizaba por los icónicos canales de Ámsterdam, contemplando las pintorescas escenas de casas estrechas adornadas con coloridas flores. Deseoso de aprender nuevas habilidades, incluso intentó fabricar zuecos de madera en un taller tradicional holandés, una tarea divertida pero sorprendentemente desafiante. Bélgica, con sus ciudades medievales y delicias culinarias, le presentó a Naruto un festín sensorial. Vagó por las calles medievales de Brujas, admirando los intrincados encajes y saboreando deliciosos chocolates. Los vendedores de gofres se convirtieron en paradas frecuentes, su dulce aroma flotaba en el aire mientras él saboreaba cada bocado. Los impresionantes paisajes de Suiza sirvieron de telón de fondo para el entrenamiento físico de Naruto. El prístino aire alpino llenó sus pulmones, mientras caminaba por exuberantes praderas y escalaba picos imponentes. La precisión suiza se extendió a su régimen, incorporando los elementos naturales a su rutina mientras forjaba cuerpo y espíritu en medio del majestuoso paisaje. En Francia, el viaje de Naruto dio un giro romántico. Caminó por las calles adoquinadas de París, contemplando la Torre Eiffel y saboreando el ambiente de los cafés al aire libre. La campiña francesa lo recibió con viñedos y castillos, ofreciéndole un escape sereno del ajetreo urbano. Naruto se sumergió en la cultura, probó suerte en clases de cocina local y participó en vibrantes mercados callejeros. Con el corazón lleno de recuerdos y una mochila llena de nuevas habilidades, Naruto llegó a las costas del Reino Unido. El viaje a través del Canal de la Mancha en barco marcó la culminación de su aventura europea. Naruto, después de haber atravesado los vastos paisajes de Europa, decidió tomarse un merecido descanso de su intenso régimen de entrenamiento al llegar al Reino Unido e Irlanda. Su viaje lo llevó a explorar la rica historia, los impresionantes paisajes y las vibrantes culturas que estas tierras tenían para ofrecer.
La primera parada de Naruto fue Inglaterra, donde se sumergió en el tapiz histórico de Londres. Los monumentos emblemáticos de la ciudad, desde la Torre de Londres hasta el Palacio de Buckingham, cautivaron su atención. Quedó maravillado ante la maravilla arquitectónica del Tower Bridge, cuyo intrincado diseño es un testimonio del legado perdurable de la ciudad. Aventurándose en la campiña inglesa, Naruto se dirigió a Stonehenge, un sitio lleno de misterios antiguos. De pie entre las imponentes piedras, contempló el enigmático propósito de este monumento prehistórico. La energía mística del lugar pareció filtrarse en su ser, conectándolo con los siglos de historia que lo rodeaban. Al atravesar las colinas de los Cotswolds, Naruto encontró pueblos pintorescos congelados en el tiempo. Las cabañas con techo de paja y los encantadores jardines pintaban un cuadro de serenidad pastoral. Al interactuar con los lugareños, aprendió sobre tradiciones y folclore milenarios y obtuvo información sobre el corazón de la Inglaterra rural. Continuando con su exploración, Naruto cruzó la frontera hacia Escocia. Los paisajes escarpados de las tierras altas de Escocia le llamaban la atención, con sus montañas cubiertas de niebla y sus antiguos castillos. Caminó por las orillas del lago Ness, contemplando la leyenda del escurridizo monstruo que supuestamente acechaba bajo las aguas. En Irlanda, Naruto quedó encantado con los paisajes esmeralda y el espíritu animado de Dublín. Exploró sitios históricos como el Trinity College, hogar del ilustre libro de Kells, y la Catedral de San Patricio, donde los ecos de los siglos susurraban en el aire. Mientras viajaba por la campiña irlandesa, Naruto descubrió el encanto místico de las ruinas antiguas. La roca de Cassel se alzaba sobre una colina verde y sus torres medievales dominaban el paisaje. Naruto, rodeado por los restos de épocas pasadas, sintió una profunda conexión con la historia incrustada en las piedras. Los acantilados de Moher ofrecían impresionantes vistas del océano Atlántico, y las olas rompiendo debajo añadían una espectacular banda sonora al impresionante paisaje. Mientras estaba parado en el borde de los acantilados, con el viento revolviendo su cabello, Naruto se maravilló ante el poder puro de la naturaleza. En el corazón de Irlanda, Naruto exploró la vibrante ciudad de Galway, conocida por su animada escena artística y música tradicional. Las coloridas calles, adornadas con artistas callejeros y bulliciosos mercados, reflejaban la calidez del espíritu irlandés. A lo largo de su viaje, Naruto no solo absorbió las vistas, sino que también interactuó con la gente, compartiendo historias y experiencias. Ya sea tomando té en un salón de té de Londres, probando haggis tradicionales en un pub escocés, o bailando animadas melodías en un pub irlandés, abrazó la diversidad del Reino Unido e Irlanda. A medida que se desarrolló la aventura de Naruto, descubrió que la historia, la cultura y los paisajes de estas tierras se convirtieron en parte integral de su propia narrativa. Con un corazón enriquecido por las historias del pasado y la calidez de nuevas amistades, continuó su viaje, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban con renovado vigor y una comprensión más profunda del mundo. Después de 5 años transformadores de exploración, entrenamiento y autodescubrimiento, Naruto, ahora un adolescente de 17 años, se encontraba en la cúspide de un nuevo capítulo en su vida. El niño que alguna vez estuvo atrapado por las maquinaciones de una secta infame, se había convertido en un joven resistente y empoderado. Su viaje, que abarcó los diversos paisajes de Europa, no solo perfeccionó su destreza física, sino que también enriqueció su espíritu con el vibrante tapiz de culturas, historias y amistades. A una altura de 6'1", el desgreñado cabello rubio de Naruto reflejaba los tonos bañados por el sol de sus innumerables aventuras. Su cuerpo, alguna vez marcado por las cicatrices del tormento, ahora era un testimonio de su inquebrantable disciplina y resistencia. Los músculos esculpidos mediante un riguroso entrenamiento eran testigos de las pruebas que había superado, y la determinación grabada en su mirada hablaba de una nueva fuerza que iba más allá de lo físico. Mientras miraba al horizonte, una sensación de logro brotó dentro de Naruto. Los recuerdos de lugares antiguos, encuentros con comunidades diversas y las maravillas naturales que había presenciado quedaron grabados en su ser. Cada paso de su viaje había sido una pincelada en el lienzo de su vida, pintando un cuadro de crecimiento, resistencia y esperanza inquebrantable.
Ahora, con la inmensidad de Europa detrás de él, el corazón de Naruto anhelaba la familiaridad de Japón y, más específicamente, la persona que había sido un faro de esperanza durante toda su odisea, Rías. Su regreso no fue solo un viaje físico. Fue un regreso a casa conmovedor, un reencuentro con los lazos que lo anclaban. Mientras abordaba un avión de regreso a la tierra que una vez llamó hogar, Naruto sintió una mezcla de emociones. Emoción, anticipación y una tranquila sensación de satisfacción. Las cicatrices de su pasado ya no eran cadenas sino insignias de resiliencia, y las lecciones aprendidas eran la brújula que lo guiaba hacia el futuro. El sol se puso en el horizonte, proyectando tonos naranja y rosa en el cielo, mientras el avión de Naruto se elevaba entre las nubes. El mundo debajo de él se transformó, continentes y océanos se fusionaron en un tapiz de interconexión. Era una metáfora de su propio viaje, experiencias fragmentadas entretejidas en una narrativa perfecta. Mientras se preparaba para aterrizar en suelo japonés, el corazón de Naruto latía al ritmo de la posibilidad. El capítulo de su odisea por Europa se cerraba, pero la historia de su vida continuaba. El adolescente que había enfrentado la oscuridad y emergido a la luz ahora estaba listo para abrazar a su tierra natal, llevando consigo la resiliencia forjada en el crisol de sus aventuras. Con esperanza en su corazón y los ecos de su viaje susurrando en su alma, Naruto miró hacia el futuro, un futuro en el que una vez más estaría junto a Rías, la persona que había sido tanto el catalizador como el destino de su extraordinario peregrinaje. La promesa de un hogar y la perspectiva de un mañana compartido infundieron en su espíritu una calidez que sobrepasaba el frío del aire de la tarde. Y así, con las ruedas del avión aterrizando en terreno familiar, la odisea europea de Naruto llegó a su conclusión, marcando el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de la promesa de reencuentro, crecimiento y la fuerza duradera de un joven que había abrazado el mundo y, al hacerlo, descubrió el potencial ilimitado dentro de sí mismo. Fin cap. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!